¿Alguna vez has escuchado hablar a Cristiano Ronaldo? Y no me refiero a verlo jugar un partido, no me refiero a ver un resumen de sus goles, ni a ver un documental de fútbol. Me refiero a algo mucho más simple, escucharlo hablar, escucharlo como piensa, porque cuando lo haces con atención empiezas a notar algo curioso. No estás escuchando solo a un futbolista, estás escuchando una forma de pensar, una mentalidad, una manera muy particular de entender el trabajo, el tiempo, el sacrificio y el rendimiento. En mi caso, no soy un gran amante del fútbol. Nunca he sido de los que se sientan 3 horas cada fin de semana a ver partidos. Pero sí soy un amante de otra cosa, de las mentalidades de gente grande. Me interesa entender por qué algunas personas llegan tan lejos, qué hay detrás de los resultados, qué ocurre en la cabeza de alguien que decide dedicar su vida entera a un objetivo. ¿Qué diferencia existe entre alguien que simplemente tiene talento y a alguien que organiza su vida completa alrededor de la excelencia? Y cuando escuchas hablar a Cristiano Ronaldo con atención, descubres algo que muchas personas pasan por alto. Él no solo habla de fútbol, habla de disciplina, habla de control, habla de responsabilidad personal, habla de obsesión, habla de una forma de vivir. La mayoría de la gente se fija en los resultados, los goles, los récords, los títulos, el dinero, los balones de oro. Pero lo verdaderamente interesante está antes de todo eso, antes de que cada uno de esos resultados ocurra. Esta es la arquitectura mental que sostiene esos resultados, porque nadie llega durante más de 20 años a la élite mundial solo con talento. Nadie mantiene ese nivel de exigencia durante décadas si su mente no está configurada de una forma muy particular. Cuando escuchas sus entrevistas con atención, empiezas a ver patrones, una obsesión por los detalles, una disciplina extrema, una forma de pensar en la que cada decisión diaria, lo que come, cómo duerme, cómo entrena, cómo descansa, con quién se rodea, cómo organiza su tiempo, todo eso forma parte de un sistema mucho más grande, un sistema diseñado para competir, para mejorar, para no conformarse. Y allí aparece una pregunta interesante. ¿Es necesario llegar a ese nivel de obsesión para construir algo grande en la vida? Porque hay una palabra que aparece constantemente cuando la gente habla de personas como Cristiano Ronaldo, la obsesión. Algunos lo dicen con admiración, otros lo dicen con crítica, pero la pregunta sigue siendo siempre la misma. ¿La obsesión es una virtud o es un problema? ¿Es el motor de la excelencia o una forma de desequilibrio mental? Porque si miras con atención a las personas que han alcanzado niveles extraordinarios en cualquier área, deporte, ciencia, arte, negocios, descubrirás algo en común. Casi todas comparten una intensidad muy particular, una forma de pensar que no acepta la mediocridad, una incomodidad constante con quedarse en el mismo lugar, una necesidad de mejorar, de superarse, de ir un poco más lejos que ayer. Algunos lo llaman disciplina, otros lo llaman ambición, otros lo llaman locura, pero hay quienes lo llaman de otra forma, lo llaman obsesión. Y entonces surge otra pregunta, ¿debemos obsesionarnos? ¿Debemos vivir de esa manera? ¿Dónde está el límite? ¿Quién decide ese límite? ¿La sociedad? ¿La familia? ¿Los amigos? ¿O lo decide cada persona consigo misma? Porque hay algo que casi nadie dice en voz alta. Las cosas extraordinarias rara vez nacen de la tibieza. Suelen nacer de las personas que están dispuestas a vivir de una forma que el resto consideraría exagerada. Personas que organizan su tiempo, su energía, su atención alrededor de un objetivo único. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando escuchas hablar a Cristiano Ronaldo. Empiezas a darte cuenta de que no estás escuchando solo un atleta. Estás escuchando a alguien que ha diseñado su vida entera alrededor de una idea muy simple: ser cada día un poco mejor. En este análisis no vamos a hablar de Cristiano Ronaldo como un futbolista, ni de sus récords, ni de sus trofeos. Vamos a hablar de algo mucho más interesante, la mentalidad detrás de su obsesión. Porque cuando escuchas sus entrevistas con atención, descubres algo fascinante. Detrás de cada gol, de cada récord, de cada título, hay principios psicológicos muy claros. Principios que explican cómo piensa, cómo toma decisiones, cómo gestiona la presión, cómo se exige, cómo organiza su tiempo, cómo utiliza las críticas, cómo construye su disciplina. Y lo interesante es que esos principios no pertenecen al fútbol, pertenecen a la mente humana. Por eso, aunque nunca vayas a jugar un partido profesional, aunque nunca levantes un trofeo, aunque tu vida esté en un contexto completamente distinto, entender esta mentalidad puede enseñarte algo muy importante. Puede enseñarte cómo funcionan las personas que deciden tomarse su vida en serio.
Vamos a analizar 12 principios psicológicos que explican la obsesión de Cristiano Ronaldo, 2 ideas que aparecen una y otra vez cuando escuchas cómo habla, cómo se prepara y cómo entiende su trabajo. No para que te conviertas en un clon de él, eso sería absurdo, sino para entender algo mucho más valioso, cómo funciona una mente que se niega a conformarse. Y después de entender, la pregunta vuelve a aparecer, una pregunta que cada persona tendrá que responderse por sí misma. ¿Estás dispuesto a obsesionarte con algo que realmente valga la pena? Capítulo número 1. El autogobierno radical. Hay un momento en una entrevista en que Cristiano Ronaldo dice algo que casi pasa desapercibido. Le preguntan si tiene psicólogo y él responde con una frase muy simple. Soy mi propio psicólogo, soy mi propio nutricionista, soy mi propio médico. A primera vista puede parecer una respuesta arrogante, pero si la escuchas con atención no está diciendo que no tenga especialistas. Claro que los tiene. Tiene médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, entrenadores, personas que saben muchísimo más que él en sus áreas. Pero lo que está diciendo es otra cosa. Está diciendo que la responsabilidad final de su rendimiento no la delega. Él escucha, él aprende, se deja asesorar, pero él toma el control final. Él es el responsable de todo. Y eso refleja una forma muy particular de entender la vida. Una forma que en psicología se conoce como locus de control interno. Explicado de forma simple, significa que una persona cree que lo que ocurre en su vida depende principalmente de sus propias decisiones, no de la suerte, no de las circunstancias, no de otras personas. Las personas que viven con este tipo de mentalidad suelen tener algunas características muy claras. Se quejan menos, buscan soluciones más rápidos, se adaptan mejor a los problemas y asumen responsabilidades incluso cuando las cosas salen mal. Porque entienden algo muy simple: si tu vida depende de otros, tú no tienes el control. Y si tú no tienes el control, tampoco tienes el poder de cambiar. Cristiano parece haber entendido esto muy pronto. Por eso habla de su cuerpo como si fuera un laboratorio. Él observa cómo duerme, observa qué alimentos le hacen rendir mejor, observa cómo responde su cuerpo después de un partido, observa cuánto necesita recuperar, escucha señales, analiza y ajusta. Esto no significa que ignore a los expertos, significa que participa activamente en el proceso. No espera que alguien venga a arreglarlo todo por él. Se involucra, se responsabiliza, se estudia a sí mismo, porque entiende algo que muchas personas prefieren evitar. Al final del día, nadie puede vivir tu vida por ti, nadie puede entrenar por ti, nadie puede dormir por ti, nadie puede comer por ti, nadie puede tomar decisiones por ti. La mayoría de la gente vive esperando que alguien externo cambie su situación. Un jefe, un gobierno, un profesor, un entrenador, una oportunidad. Pero las personas que desarrollan autogobierno radical siempre piensan distinto. Se preguntan constantemente, ¿qué puedo hacer yo ahora con lo que tengo? ¿Cómo puedo mejorar hoy? ¿Qué depende de mí en esta situación? Y esa forma de pensar cambia completamente la manera de vivir. Porque cuando aceptas que la responsabilidad es tuya, también aceptas que el poder de cambiar es tuyo. Cristiano no controla todo. No controla las decisiones de su entrenador, no controla las lesiones, no controla las críticas de las personas, no controla la opinión del público, pero sí controla cómo duerme, cómo entrena, cómo se alimenta, cómo recupera, cómo piensa, cómo reacciona ante la presión. Y eso es más que suficiente, porque la excelencia rara vez nace del control absoluto de todo, nace del control radical de lo que sí depende de ti. No esperar a que alguien te salve, no esperar a que alguien te empuje, no esperar a que alguien te obligue. Tomar el mando de tu propia vida, observarte, estudiarte, exigirte y decidir que pase lo que pase afuera, hay una cosa que siempre estará bajo tu control: tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de responder al mundo. Ese es el punto donde empieza todo, el momento en que dejas de vivir como un espectador de tu vida y empiezas a vivir como su responsable. Capítulo 2. Una vida diseñada para un solo objetivo. En una entrevista, Cristiano Ronaldo dijo algo que revela mucho más de lo que parece. Dijo que aproximadamente el 80% de su vida está relacionada con el fútbol. Cuando escuchas esa frase por primera vez, puede parecer exagerada, pero si la analizas con calma, explica casi todo, porque significa que su vida no está organizada alrededor del entrenamiento, no está organizada alrededor del ocio, ni de la comodidad, ni siquiera del lujo, aunque tenga acceso a él. Está organizada alrededor del rendimiento. Cada decisión diaria se evalúa con una pregunta muy simple: ¿esto me hace un mejor o peor atleta? Lo que come, cómo duerme, cómo entrena, cómo recupera, a qué hora se levanta, con quién pasa el tiempo, todo está conectado en el mismo objetivo: ser mejor. Y aquí aparece una idea que muchas personas pasan por alto. La mayoría de la gente tiene metas, pero muy pocas personas organizan su vida alrededor de ellas. Dicen que quieren ponerse en forma, pero su vida sigue organizada alrededor del sedentarismo. Dicen que quieren escribir un libro, pero su día sigue organizado alrededor de las distracciones.
Dicen que quieren construir una empresa, un emprendimiento, pero su rutina sigue siendo la misma de siempre. El problema no es la meta, el problema es la estructura de la vida. Las metas son declaraciones, las estructuras diarias es lo que realmente determinan los resultados. Cristiano parece haber entendido esto desde muy joven. Su objetivo no era simplemente jugar al fútbol, su objetivo era convertirse en el mejor y para eso tuvo que tomar decisiones muy claras. Convertir su objetivo en el eje que organiza su vida. Cuando ocurre eso, muchas cosas cambian automáticamente. Empiezas a elegir mejor cómo utilizar tu tiempo, empiezas a cuidar más tu energía, empiezas a eliminar cosas que no te aportan, empiezas a priorizar. Y poco a poco ocurre algo interesante, tu identidad cambia. Dejas de pensar solamente en lo que quieres lograr y empiezas a pensar en quién necesitas convertirte para lograrlo. No es lo mismo decir quiero correr una maratón que empezar a vivir como un corredor. No es lo mismo decir quiero escribir un libro que empezar a vivir como un escritor. No es lo mismo decir quiero tener éxito que empezar a vivir como alguien que entrena, trabaja y se exige todos los días. Cuando una meta se convierte en parte de tu identidad, tus decisiones cambian y cuando tus decisiones cambian, tu vida empieza a moverse en otra dirección. Esto no significa que debas eliminar todo lo demás. Cristiano también tiene familia, tiene momentos de descanso, tiene ocio. Pero incluso en esos momentos está pensando dentro de una estructura mental cómo lo van a ayudar. No aparecen por casualidad, forman parte del sistema, porque cuando alguien organiza su vida alrededor de un objetivo, entiende algo fundamental. El progreso no depende de momentos heroicos, depende de cómo están organizados los días. Cada hora que utilizas, cada decisión pequeña, cada hábito repetido, parece insignificante cuando lo miras de cerca, pero cuando lo repites durante años, se convierte en una ventaja enorme. Cristiano no es simplemente un jugador disciplinado, es una persona que ha diseñado su vida entera alrededor de una idea. Y ese diseño no es improvisado, es intencional. Porque cuando un objetivo deja de ser solo un deseo y se convierte en el centro de tu vida, ocurre algo poderoso. Tu entorno cambia, tus hábitos cambian, tu identidad cambia. Y poco a poco empiezas a convertirte en la persona que ese objetivo exige que seas. No basta con querer algo, hay que diseñar la vida para que ese algo tenga un espacio para crecer, para ser. Capítulo 3. La obsesión por los detalles. Hay algo curioso cuando escuchas hablar a Cristiano Ronaldo. Muchas veces no habla de grandes sacrificios heroicos, no habla de momentos épicos, no habla de hazañas extraordinarias, habla de cosas pequeñas. Por ejemplo, en una entrevista mencionó algo que parece insignificante. Dijo que toma el sol alrededor de 20 minutos al día de forma consciente. No lo hace por casualidad, no es algo que ocurra porque sí, a veces puede ser un poco más, a veces puede ser un poco menos. Lo hace porque sabe que ese pequeño hábito ayuda a regular su cuerpo, ayuda a su recuperación, ayuda a su energía, ayuda a su rendimiento. Para la mayoría de las personas, algo así parecía irrelevante. Pero para alguien obsesionado con el rendimiento, ese pequeño detalle importa. Y eso revela una forma muy particular de pensar. Una forma de pensar que se basa en la mejora constante de los pequeños factores que influyen en el resultado final. En el mundo del alto rendimiento existe una idea muy conocida que se llama la teoría de las ganancias marginales. La lógica es simple. Si mejoras 1% en muchas áreas distintas, el resultado acumulado puede ser enorme. Dormir un poco mejor, recuperar un poco mejor, comer un poco mejor, entrenar un poco mejor, concentrarte un poco mejor, respirar un poco mejor, estirarte un poco mejor. Cada mejora parece pequeña cuando la miras de forma aislada, pero cuando se suman cientos de pequeñas mejoras, el resultado final cambia por completo. Y eso es exactamente lo que distingue a las personas obsesivas. No esperan un cambio espectacular, no buscan una transformación mágica. Se concentran en optimizar los detalles, porque entienden algo que la mayoría ignora. Las grandes diferencias suelen ser pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Cristiano no entrena fuerte solo cuando hay cámaras, no se cuida solo cuando hay partidos importantes, su mentalidad funciona de otra manera. Cada día cuenta, cada detalle suma, cada pequeña mejora es una ventaja acumulada. Y cuando mantienes esa lógica durante años, empiezas a separarte del resto. La mayoría de las personas busca motivación para hacer grandes cambios, quieren transformar su vida de un golpe, quieren resultados rápidos, pero se cansan cuando descubren que la mejora real ocurre de otra manera. Ocurre lentamente, ocurre en los detalles invisibles, ocurre cuando nadie te está mirando. Cristiano parece haber aceptado eso desde hace muchísimo tiempo. Por eso no depende de los grandes momentos ni de la inspiración. Depende de sistemas, de hábitos, depende de repetir las pequeñas cosas correctas miles de veces. Esto también explica algo que muchas personas no entienden cuando miran a los atletas de élite. Piensan que todo se reduce al talento,
Pero el talento solo es el punto de partida. El talento abre la puerta. Los detalles son lo que mantienen a alguien dentro. Un atleta puede ser rápido, puede ser fuerte, puede tener habilidad natural, pero si ignora los detalles, el descanso, la recuperación, la nutrición, la concentración, tarde o temprano su rendimiento caerá. Las personas obsesivas saben que el rendimiento es frágil, que depende de muchas variables pequeñas, y por eso lo cuidan. No porque sean perfeccionistas por capricho, sino porque entienden que la diferencia entre ser muy bueno y ser extraordinario muchas veces está en detalles que la mayoría decide ignorar. Ese es el tercer principio de la mentalidad obsesiva. La grandeza rara vez nace de una sola decisión espectacular. Suele construirse a partir de cientos de pequeñas decisiones correctas, decisiones que parecen insignificantes hoy, pero que, repetidas durante años, terminan cambiándolo todo. Capítulo 4. La mente que no se conforma. Hay algo que muchas personas critican de Cristiano Ronaldo. Dicen que nunca está satisfecho con nada, que nunca disfruta del momento, que incluso después de ganar sigue persiguiendo lo siguiente. Y si escuchas sus entrevistas, verás que en parte es verdad. Él mismo lo reconoce. Dice que disfruta, claro que sí. Dice que hay momentos bonitos, pero también admite algo muy interesante. Su mente casi siempre está en lo que viene después. El siguiente entrenamiento, el siguiente partido, el siguiente objetivo. Para algunas personas esto puede parecer extraño, porque estamos acostumbrados a escuchar que debemos relajarnos, disfrutar más, vivir la vida, vivir el momento, sentir. Y en muchos casos ese consejo tiene sentido. Pero cuando observas a personas que han alcanzado niveles extraordinarios en cualquier disciplina, descubres un patrón que se repite. Su cerebro funciona de otra manera. No se detienen demasiado tiempo en los resultados, se concentran en el proceso. Cuando alguien con esa mentalidad logra algo importante, su satisfacción dura poco. No porque no lo valore, sino porque su atención ya está puesta en mejorar, en hacerlo lo mejor la próxima vez, en ir un poco más lejos. Y esto tiene mucho que ver con un concepto psicológico muy estudiado, que se llama la gratificación aplazada. La gratificación aplazada es la capacidad de sacrificar el placer inmediato a cambio de una recompensa futura mayor. Es una habilidad que diferencia mucho a las personas, porque el cerebro humano está diseñado para buscar recompensas rápidas, comida fácil, entretenimiento inmediato, distracciones constantes, pero las metas grandes suelen funcionar de otra manera. Requieren presencia, requieren disciplina, requieren soportar incomodidad durante mucho tiempo antes de ver resultados. Y aquí aparece una diferencia importante. Las personas que buscan gratificación inmediata viven reaccionando al presente. Las personas que aceptan gratificación aplazada viven construyendo el futuro. Cristiano parece haber llevado esta lógica al extremo. No vive esperando que cada día sea cómoda. No vive buscando placer constante, vive buscando progreso. Por eso su satisfacción viene de otro lugar. No solo del resultado final, sino que saber que está avanzando, que está mejorando, que está empujando sus límites un poco más. Para una mente así, el verdadero disfrute no está en relajarse, está en superarse. Está en saber que el trabajo de hoy lo acerca un poco más al siguiente objetivo. Esto explica algo que muchas personas no entienden cuando miran a alguien obsesivo. Desde fuera puede parecer que nunca está contento, pero desde dentro ocurre algo distinto. La motivación no depende de la felicidad momentánea, depende del progreso. Cuando una persona empieza a disfrutar el progreso en sí mismo, ocurre algo muy poderoso. El esfuerzo deja de sentirse como sacrificio y empieza a sentirse como parte natural de la vida. Cristiano no necesita esperar una final para sentirse motivado. Su motivación está en el entrenamiento, en la mejora, en el proceso diario. Y eso cambia completamente la relación con el trabajo, porque cuando el progreso se convierte en recompensa, el esfuerzo deja de ser un problema y se convierte en el camino. Ese es el cuarto principio de la mentalidad obsesiva. No vivir para la satisfacción del momento, vivir para el progreso constante, aceptar que siempre hay algo más que aprender, algo más que mejorar, algo más que construir y entender que el verdadero peligro no es esforzarse demasiado. El verdadero peligro es empezar a conformarse. Capítulo 5. El entorno como filtro psicológico. En muchas entrevistas, Cristiano Ronaldo repite una idea que parece simple, pero que tiene implicaciones profundas. Dice que su círculo es pequeño, muy pequeño, y no que cualquiera puede formar parte de él. Y no es una cuestión de fama, no es una cuestión de amistades superficiales, es una cuestión de estándares. Porque para alguien que vive obsesionado con el rendimiento, el entorno no es un detalle menor, es un factor determinante. Las personas que te rodean influyen en tu forma de pensar más de lo que te imaginas, influyen en tu disciplina, en tus hábitos, influyen incluso en lo que empiezas a considerar normal. Esto en psicología se conoce como contagio social, y el contagio social significa que los comportamientos, actitudes y estados mentales se transmiten entre personas.
Si pasas mucho tiempo con personas disciplinadas, empiezas a normalizar la disciplina. Si pasas mucho tiempo con personas que se exigen, empiezas a aceptar la exigencia como algo natural. Pero ocurre lo mismo en el sentido contrario. La pereza también se contagia, la queja también, la mediocridad también. Y este es uno de los factores más silenciosos que influye en la vida de las personas, porque nadie vive completamente aislado. Todos absorbemos ideas, hábitos y comportamientos del entorno. Las conversaciones que escuchas, las actitudes que ves todos los días, las expectativas de las personas que te rodean. Todo eso termina moldeando tu forma de pensar. Cristiano parece ser muy consciente de esto, por eso protege tanto su entorno. No busca personas que simplemente lo admiren, no busca personas que le digan que ya es perfecto, busca personas que entiendan su nivel de exigencia, personas que compartan su mentalidad, personas que empujen en la misma dirección. En varias entrevistas lo ha dicho de forma muy clara, no le interesa rodearse de gente que sea cómoda con la mediocridad, porque él sabe que esa mentalidad tarde o temprano termina contaminando el ambiente. Y esto puede parecer duro, pero en realidad es una decisión estratégica. Cuando alguien tiene un objetivo grande, empieza a mirar a su entorno de otra manera, empieza a preguntarse algo muy simple. ¿Las personas que me rodean me empujan hacia adelante o me mantienen exactamente donde estoy? Y no se trata de despreciar a nadie, no se trata de romper relaciones sin sentido. Se trata de entender una verdad incómoda. Tu entorno influye en quién te conviertes. Si las personas a tu alrededor normalizan el esfuerzo, la disciplina y la mejora, tu cerebro empieza a aceptar ese estándar. Pero si tu entorno normaliza la excusa, la queja y la comodidad, tu cerebro también se adapta a eso. Y cuando eso ocurre, muchas veces ni siquiera te das cuenta. Empiezas a bajar tus propios estándares. Empiezas a justificar lo que antes no habrías aceptado. Empiezas a relajarte. Por eso las personas obsesivas cuidan tanto su entorno, no porque se sientan superiores, sino porque saben que su mentalidad es frágil. Saben que el entorno puede fortalecer o debilitarla. Cristiano parece haber entendido esto desde hace mucho tiempo. Por eso su círculo es reducido. Por eso su equipo está formado por personas alineadas con su misión. Personas que entienden el nivel de compromiso que exige una vida de alto rendimiento. Ese es el quinto principio de la mentalidad obsesiva. Entender que no solo importa lo que haces, importa también con quién compartes tu vida. Porque el entorno en el que vives termina convirtiéndose en tu espejo. Un espejo que refleja quién eres hoy y quién terminarás siendo mañana. Capítulo 6. El dominio de la atención. Hay un momento en varias entrevistas donde Cristiano explica algo muy interesante. Dice que cuando entrena o cuando compite, el mundo desaparece. Literalmente. No existe el público, no existen las críticas, no existen las redes sociales, no existen los problemas de afuera. Solo existe lo que tiene delante. El balón, el entrenamiento, el rival y la ejecución. Y esa capacidad no es casualidad, es una habilidad entrenada, porque vivimos en una época donde la atención se ha convertido en uno de los recursos más escasos. La mayoría de las personas no tiene problemas de talento, no tiene problemas de capacidad, tiene problemas de atención. La mente está constantemente dividida. Un mensaje, una notificación, un video, una conversación, una preocupación, un pensamiento. El cerebro salta de estímulo a estímulo sin parar. Y cuando eso ocurre, el rendimiento se vuelve mediocre, porque cualquier actividad que exige excelencia necesita una cosa fundamental: atención profunda. En psicología del rendimiento, esto se relaciona con un estado conocido como el estado de flow o estado de flujo. El flow ocurre cuando una persona está tan concentrada en una actividad que el resto del mundo desaparece, pierde la noción del tiempo, tu mente deja de divagar, tu atención se dirige completamente hacia una tarea. No estás pensando en el resultado, no estás pensando en la opinión de los demás, no estás pensando en el miedo a fallar, solo estás ejecutando. Muchos atletas experimentan este estado de forma ocasional, pero las personas que alcanzan niveles extraordinarios aprenden algo más, aprenden a provocar este estado. Cristiano ha desarrollado rutinas que le permiten entrenar en este estado con mayor facilidad, rutinas de entrenamiento, rutinas de antes de los partidos, rutinas y hábitos repetidos miles de veces. Estas rutinas funcionan como interruptores mentales. Cuando se activan, su cerebro entiende que es momento de concentrarse y nada más, que es momento de ejecutar. Y eso tiene una consecuencia enorme, porque cuando alguien domina su atención, domina también su rendimiento. La mayoría de las personas viven reaccionando al entorno. Su atención es secuestrada constantemente por una pantalla, por una conversación, por una distracción, por una preocupación. Pero las personas obsesivas hacen algo diferente, protegen su atención, la cuidan, la entrenan, porque entienden algo muy simple: donde va tu atención va tu energía, y donde va tu energía aparece el resultado. Cristiano puede estar en un estadio con miles de personas gritando, pero cuando llega el momento de ejecutar, su mente se reduce a algo extremadamente simple: el balón, el movimiento, la decisión. Ese tipo de concentración no aparece por casualidad.
es el resultado de miles de horas entrenando la mente para ignorar el ruido. Y este principio no solo aplica al deporte, aplica a cualquier área de la vida. Si quieres escribir, necesitas atención. Si quieres estudiar, necesitas atención. Si quieres contribuir en algo importante, necesitas atención. Pero el mundo moderno compite constantemente por robártela. Por eso, el dominio de la atención se ha convertido en una ventaja competitiva enorme. Las personas que logran concentrarse profundamente durante largos periodos de tiempo producen resultados que la mayoría no puede igualar. Y no porque sean más inteligentes, sino porque su mente está presente, totalmente presente. Ese es el sexto principio de la mentalidad obsesiva. Aprender a dirigir tu atención, aprender a ignorar el ruido, aprender a estar completamente en lo que estás haciendo. Porque cuando tu atención se vuelve profunda, tu trabajo también lo hace. Y cuando tu trabajo se vuelve profundo, tu diferencia con el resto empieza a hacerse evidente. Capítulo 7. La identidad como una profecía. Hay una frase que Cristiano Ronaldo repite constantemente cuando le preguntan si se considera el mejor. En mi mente siempre soy el mejor. Cuando la gente escucha esto por primera vez, muchos reaccionan igual. Piensan que es arrogante, piensan que es ego, piensan que es simplemente una forma de presumir. Pero si analizas esa frase desde un punto de vista psicológico, ocurre algo mucho más interesante. No es solo una afirmación, es una identidad que él se ha creado. Y las identidades tienen un poder enorme sobre el comportamiento humano. En psicología existe un concepto llamado la profecía autocumplida. Significa que cuando una persona cree profundamente algo sobre sí misma, empieza a comportarse de forma que termina confirmando esa creencia. El cerebro humano busca coherencia, le gusta que lo que haces encaje con lo que cree que eres. Si una persona se ve a sí misma como alguien disciplinado, su cerebro tenderá a actuar de forma coherente con esa imagen. Si alguien se ve como alguien débil o incapaz, ocurre lo mismo. Empieza a actuar de acuerdo con esa identidad. Por eso, la forma en que una persona se define a sí misma tiene tanto impacto en su vida. Cristiano no espera sentirse el mejor después de ganar. Primero se ve a sí mismo como el mejor y luego actúa de acuerdo con esa visión, y eso influye en su preparación, en su disciplina, en su forma de competir y la confianza con la que entra al campo. No necesita convencerse en el último momento, no negocia nada, porque esa identidad ya está instalada. Esto no significa que él ignore la realidad. Cristiano sabe que hay rivales, sabe que hay jugadores extraordinarios, sabe que puede perder, pero su identidad no depende de la opinión externa, depende de la historia que se cuenta a sí mismo, y eso cambia completamente la forma de actuar bajo presión. Cuando una persona duda de sí misma, su mente se llena de preguntas: ¿y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si los demás son mejores? Pero cuando alguien tiene una identidad fuerte, esas dudas tienen menos espacio, porque el cerebro ya tiene una narrativa clara, sabe quién cree ser y actúa en consecuencia a eso. Esto explica algo que muchas personas no entienden cuando observan a los competidores de élite. No solo entrenan su cuerpo, también entrenan la forma en que se perciben a sí mismos, construyen una identidad, una historia interna, una narrativa que les permite actuar con convicción incluso en los momentos de máxima presión. Y esto no solo ocurre en el deporte, ocurre en cualquier ámbito de alto rendimiento. Los emprendedores que construyen empresas gigantes no se ven a sí mismos como personas comunes. Los científicos que cambian su campo de estudio no se ven como personas ordinarias. Los artistas que transforman la cultura tampoco lo hacen. Primero crean una identidad, luego empiezan a vivir de acuerdo con ella. La identidad funciona como un mapa, define el tipo de decisiones que tomas, define lo que consideras aceptable, lo que consideras importante, define el nivel de exigencia que te impones. Si te ves como alguien que entrena en serio, tu cerebro tenderá a rechazar comportamientos que contradigan esa imagen. Si te ves como alguien mediocre, hará lo mismo. Por eso la identidad es tan poderosa, porque no solo describe quién eres, define quién te permite ser. Cristiano ha construido una identidad extremadamente clara. No es alguien que simplemente juega fútbol, es alguien que vive para competir, y esa identidad dirige todo lo demás. Ese es el séptimo principio de la mentalidad obsesiva. La identidad precede al resultado. Primero decides quién eres y después empiezas a actuar de forma que esa identidad se vuelva real. Capítulo 8. El compromiso por encima de la motivación. En una entrevista, Cristiano Ronaldo dijo algo que desmonta uno de los mitos más repetidos sobre el éxito. Le preguntaron cómo consigue seguir entrenando con la misma intensidad después de tantos años, cómo mantiene la disciplina, cómo encuentra las ganas, y su respuesta fue muy directa. ¿Tú crees que yo tengo ganas de ir al gimnasio todos los días? Pues no. Voy porque hay compromiso. Esa frase parece sencilla, pero contiene una verdad muy profunda. La mayoría de las personas cree que necesitan motivación para actuar. Esperan sentirse inspiradas, esperan tener energía, esperan despertarse con ganas, esperan el momento perfecto.
Pero hay un problema con esa estrategia. La motivación es una emoción y las emociones cambian constantemente. Hay días en los que te sientes triste, te sientes fuerte, te sientes cansado o te sientes simplemente distraído. Y hay días en los que simplemente no tienes ganas de hacer nada. Si tu disciplina depende de tu estado emocional, tu rendimiento será siempre inestable. Un día avanzas, al día siguiente retrocedes, un día te esfuerzas, al día siguiente te detienes. Pero las personas que construyen algo grande suelen vivir bajo otra lógica. No dependen de la motivación, dependen del compromiso. Y el compromiso funciona de manera diferente. No se basa en cómo te sientas, se basa en una decisión previa, en una promesa que haces contigo mismo, una decisión que tomas antes de que aparezcan las excusas. En psicología, esto se relaciona con algo llamado implementación de intenciones. Significa que decides tu comportamiento de antemano, no negocias con tus estados de ánimo, no te preguntas si tienes ganas, no discutes con la alarma cuando suena por la mañana, simplemente ejecutas. Cristiano entrena porque decidió que entrenar es parte de su identidad, no porque cada día tenga energía, no porque cada día tenga ganas, no porque cada día sea fácil. Hay días en los que su cuerpo está cansado, hay días en los que preferiría descansar, pero el compromiso elimina el debate interno. Cuando algo forma parte de tu compromiso, deja de ser opcional, se convierte en una parte de tu vida y esto tiene un efecto psicológico muy poderoso, reduce el desgaste mental. La mayoría de las personas pierde energía decidiendo constantemente, ¿será que voy o no voy? ¿Entreno o no entreno? ¿Empiezo hoy o empiezo mañana? Ese diálogo interno consume una cantidad enorme de energía. Las personas disciplinadas eliminan ese diálogo. La decisión ya está tomada. La única pregunta es cómo ejecutarla mejor. Cristiano no necesita motivarse cada día. Su sistema ya está construido, su rutina está diseñada, su identidad está definida. Y eso hace que el trabajo ocurra incluso cuando la emoción no lo acompaña. Este principio explica algo que muchas personas confunden. La disciplina no consiste en sentir ganas todo el tiempo, consiste en actuar incluso cuando no las tienes, porque cuando el compromiso es fuerte, el estado emocional deja de tener tanto poder. Este es el octavo principio de una mentalidad obsesiva. No esperar a sentirse motivado, decidir primero y después de actuar. De acuerdo con esa decisión, una y otra vez ya no hay nada que decidir, no hay energía que perder. Porque cuando el compromiso se vuelve más fuerte que la motivación, la consistencia aparece y cuando aparece la consistencia, los resultados empiezan a acumularse. Capítulo 9. La visualización del éxito. Hay algo que Cristiano Ronaldo ha repetido muchas veces cuando habla de su mentalidad. Dice que antes de lograr muchas cosas ya se veía lográndolas. Antes de marcar goles importantes ya se había imaginado marcándolos. Antes de levantar los trofeos ya había construido esa imagen en su mente. Esto no tiene nada mágico. Tiene que ver con la forma en que funciona el cerebro humano. En psicología del rendimiento existe algo llamado visualización mental o visualización motora. Consiste en imaginar una acción con tanto detalle que el cerebro activa circuitos neuronales muy parecidos a lo que utiliza cuando esa acción ocurre de verdad. Cuando un atleta visualiza un movimiento una y otra vez, el gesto, la velocidad, el momento exacto, está preparando su sistema nervioso, está creando familiaridad, está reduciendo la incertidumbre. Por eso muchos pilotos, cirujanos, atletas de élite o incluso unidades especiales entrenan visualizando escenarios antes de enfrentarse a ellos. Porque cuando llega el momento real, la situación ya no es completamente desconocida. La mente ya ha recorrido antes eso. Cristiano parece haber utilizado este principio durante toda su carrera. No espera a ver qué pasa. Se imagina primero el resultado que quiere construir y después organiza su comportamiento para acercarse a esa imagen. Esto conecta con la idea psicológica muy interesante conocida como el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión describe algo muy simple. Las expectativas que tienes sobre ti mismo influyen profundamente en tu comportamiento. Cuando una persona cree que es capaz de lograr algo, empieza a actuar de forma diferente. Se esfuerza más, tolera mejor el fracaso, persiste durante más tiempo, busca más soluciones y poco a poco su comportamiento empieza a acercarse a aquello que imaginó. No porque lo haya deseado, sino porque su mente empezó a organizar sus acciones alrededor de esa expectativa. Y esto no significa que imaginar algo sea suficiente para que ocurra. La visualización sin acción es solo una fantasía, pero cuando la visualización se combina con disciplina ocurre algo distinto. Se convierte en una dirección, en un mapa mental. Cristiano no se sorprende demasiado por sus logros, porque en su mente ya los había visto muchas veces suceder. Cuando se enfrenta a un penalti decisivo, su cerebro no está experimentando una situación completamente nueva. Ese escenario ya existe en su cabeza, ya lo imaginó, ya lo ha recorrido mentalmente y eso reduce el miedo, reduce la duda, permite ejecutar con más claridad. Muchas personas viven al revés, primero esperan el resultado y solo después empiezan a creer. Pero las personas con mentalidad competitiva hacen lo contrario, primero construyen su visión.
primero se ven a sí mismas logrando algo y después empiezan a trabajar para que esa visión tenga sentido en la realidad. La visualización no reemplaza el esfuerzo, pero sí le da dirección, le da propósito, le da claridad. Ese es el noveno principio de la mentalidad obsesiva. Antes de construir algo en el mundo real, necesitas construirlo en tu mente, porque cuando tu mente tiene una imagen clara de hacia dónde vas, tus acciones empiezan a alinearse con esa dirección, y cuando tus acciones se alinean, lo que antes parecía improbable empieza a volverse posible. Capítulo 10. Convertir la crítica en combustible. Hay algo curioso en la forma en que Cristiano Ronaldo habla sobre las críticas. Muchas personas cuando escuchan críticas constantes se desgastan, se frustran, se bloquean, empiezan a dudar de sí mismas. Pero Cristiano habla de las críticas con un enfoque completamente distinto. En varias entrevistas ha explicado que muchas veces las ha utilizado como energía, como combustible, no como algo que lo detiene, no como algo que lo frena, sino como algo que lo empuja. Y eso tiene una explicación psicológica muy interesante. En psicología existe un concepto llamado reevaluación cognitiva, que significa que el impacto emocional que tiene una situación depende en gran parte de la interpretación que haces de ella. El mismo hecho puede destruirte o puede impulsarte. La diferencia no está en lo que ocurre, está en el significado que tú decides darle. Una crítica puede interpretarse como un ataque personal, como una injusticia, como una prueba de que no eres suficiente. Pero también puede interpretarse de otra forma. Puede convertirse en un desafío, en un estímulo, en un recordatorio que todavía hay más por demostrar. Cristiano ha desarrollado esa capacidad de hacer exactamente eso. Cuando alguien duda de él, no lo vive como una derrota, lo convierte en una misión. Cuando alguien dice que ya no está al nivel, lo utiliza como una excusa para trabajar más. Cuando alguien intenta minimizar sus logros, lo toma como una provocación silenciosa. No responde con palabras, responde con rendimiento. Y esto revela algo muy importante sobre la mentalidad competitiva. Las personas que llegan lejos no intentan eliminar completamente las emociones negativas, no intentan vivir en una burbuja perfecta. Lo que hacen es redireccionar la energía emocional. La rabia se convierte en intensidad, la frustración se convierte en disciplina, la crítica se convierte en motivación. Cristiano lo ha dicho de forma muy clara en varias ocasiones. Hay gente que lo quiere, hay gente que lo critica, hay gente que lo admira y hay gente que no soporta verlo ganar. Pero al final nada de eso cambia su objetivo, porque su referencia principal no está afuera, está dentro. La opinión pública puede ser volátil. Hoy te aplauden, mañana te critican. Pasado mañana vuelven a admirarte. Si tu estabilidad emocional depende de esas fluctuaciones, tu rendimiento será inestable. Cristiano entiende algo que muchas personas tardan años en comprender. No puedes controlar lo que dicen los demás, pero sí puedes controlar qué haces con eso. Puedes dejar que una crítica te paralice o puedes usarla como combustible. Y cuando una persona aprende a hacer eso, ocurre algo muy interesante. Las críticas dejan de ser un obstáculo y se convierten en una ventaja. Porque cada duda externa se transforma en más energía interna. Ese es el 10º principio de la mentalidad obsesiva. No intentar evitar las críticas, aprender a utilizarlas. Porque cuando alguien consigue convertir la presión, la duda, el rechazo en energía productiva, muy pocas cosas pueden detenerlo. Capítulo 11. Canalizar la competitividad agresiva. Cuando Cristiano Ronaldo habla de su infancia, hay una historia que suele contar con cierta naturalidad. Dice que cuando era niño odiaba perder. No simplemente no le gustaba, lo odiaba. Cuando perdía un partido se enfadaba tanto que a veces se ponía a llorar. Sus vecinos incluso llegaron a ponerle el apodo de El Llora. No lo decían como un elogio, lo decían porque sabían que cuando Cristiano perdía se frustraba profundamente. Para muchas personas ese tipo de intensidad emocional sería visto como un problema, una debilidad, algo que habría que eliminar. Pero Cristiano hizo algo diferente. No intentó borrar esa parte de su personalidad, aprendió a canalizarla. Esto conecta con una idea psicológica muy interesante que el psicólogo Carl Jung describía como la integración de la sombra. Según Jung, todos los seres humanos tenemos partes de nuestra personalidad que preferimos ocultar. La rabia, la agresividad, la envidia, la necesidad de competir, el deseo de dominar. Muchas culturas enseñan a reprimir completamente estas emociones, pero cuando una emoción se reprime, no desaparece, se acumula y tarde o temprano aparece de forma descontrolada. Las personas que desarrollan más autoconocimiento no niegan esas partes intensas de su personalidad, las reconocen, las entienden y aprenden a utilizarlas. La competitividad agresiva puede destruir a una persona si se descontrola, pero también puede convertirse en una fuente enorme de energía si se dirige correctamente. En el caso de Cristiano, esa incomodidad con la derrota se convirtió en un motor. Perder no era simplemente un resultado, era una señal de que todavía podía mejorar, era un recordatorio de que había que entrenar más, de que debía prepararse mejor, de que debía esforzarse más que los demás. Esa emoción que de niño lo hacía llorar terminó convirtiéndose en un combustible competitivo. Y aquí aparece la diferencia importante entre las personas
altamente competitivas y el resto. La mayoría de las personas intenta evitar la incomodidad, evita el conflicto, evita la sensación de fracaso. Las personas obsesivas hacen lo contrario, utilizan esa incomodidad como una señal, como una energía que debe transformarse en acción. Cristiano no intenta ser una persona emocionalmente neutra, no intenta eliminar su intensidad. Lo que ha aprendido es a dirigir, a poner esa energía al servicio del entrenamiento, del trabajo, del rendimiento. Y esto explica por qué algunos atletas parecen tener una intensidad casi animal cuando compiten. No es casualidad. Es energía emocional convertida en un enfoque, convertida en ejecución, convertida en hambre competitiva. Ese es el 11º principio de la mentalidad obsesiva. No negar tus emociones intensas, aprender a dominarlas y utilizarlas como combustible para avanzar. Capítulo 12. El tiempo como un arma. Hay una diferencia muy profunda entre la forma en que la mayoría de las personas vive el tiempo y la forma en que lo vive una persona como Cristiano Ronaldo. Para la mayoría de la gente, el día simplemente ocurre, las horas pasan, el tiempo se consumen, se trabaja un poco, se descansa un poco, se improvisa bastante y muchas decisiones se toman en función de lo que apetece en ese momento. Pero cuando escuchas hablar a Cristiano sobre su rutina, descubres algo completamente distinto. Para él, el tiempo no es algo que simplemente pasa, es un recurso estratégico. Cada parte de su día tiene un propósito: el entrenamiento, la recuperación, la nutrición, el descanso, la preparación mental, el tiempo con la familia. Nada está completamente al azar. Y no porque sea una persona obsesivamente rígida, sino porque entiende algo que muchos tardan años en comprender. El tiempo es un recurso más limitado que existe. No lo puedes recuperar. El dinero se puede recuperar, las oportunidades pueden volver, pero el tiempo se pierde y no regresa nunca más. Las personas altamente competitivas desarrollan una percepción diferente del tiempo. No lo ven como algo que simplemente se gasta, lo ven como algo que se invierte. Cristiano sabe cuántas horas necesita dormir, sabe cuánto tiempo necesita para recuperarse después de un entrenamiento intenso, sabe cuánto debe entrenar fuerte y cuándo debe bajar la carga. Sabe incluso que el descanso forma parte de su rendimiento. Dormir no es una recompensa, es una herramienta. Comer no es solo placer, es preparación. Recuperar el cuerpo no es pereza, es estrategia. Esto se parece mucho a lo que en psicología del rendimiento se conoce como percepción estratégica del tiempo. Las personas que operan a alto nivel no dejan que el día los arrastre, diseñan el día, organizan su energía, distribuyen sus esfuerzos, saben que cada hora bien utilizada se convierte en una ventaja acumulativa. Y aquí aparece algo muy interesante. Cuando una persona empieza a ver el tiempo de esta manera, muchas decisiones cambian automáticamente. Las distracciones empiezan a perder valor. El ocio sin propósito deja de parecer tan atractivo. Las actividades que ya no aportan nada empiezan a sentirse como una pérdida real. No porque la persona se vuelva fría o rígida, sino porque entiende que el precio invisible del tiempo mal utilizado es altísimo. Cristiano no necesita recordarse constantemente que quiere ser el mejor. Su agenda ya lo refleja, su rutina ya lo refleja, su forma de vivir el tiempo ya lo refleja. Cada día es una inversión en su rendimiento. Cada semana es una preparación para el siguiente desafío. Cada temporada es un paso más en su legado. Ese es el 12º principio de la mentalidad obsesiva: entender que el tiempo no es solo un escenario donde ocurre la vida, es la materia prima con la que construyes. Y cuando una persona empieza a tratar el tiempo como un recurso estratégico, como una herramienta competitiva, aparece una ventaja silenciosa, una ventaja que no siempre se ve desde afuera, pero que con los años termina marcando una diferencia enorme entre quienes simplemente viven y quienes construyen algo extraordinario con cada día que tienen. En conclusión, la obsesión que construye destinos. Si escuchas hablar a Cristiano Ronaldo durante unos minutos, es fácil quedarse en lo superficial. La gente habla de sus goles, de sus récords, de sus títulos, de su físico. Pero cuando escuchas con atención, empiezas a notar algo diferente. Cristiano no habla como alguien que simplemente juega fútbol. Habla como alguien que ha diseñado su vida entera alrededor de una idea, la idea de ser el mejor. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el talento puede abrir una puerta, pero no puede mantenerte dentro durante 20 años. El físico puede darte una ventaja, pero no explica décadas de disciplina. La genética puede ayudarte, pero no explica la obsesión diaria por mejorar. Lo que realmente sostiene ese nivel de rendimiento es algo mucho más profundo. La arquitectura mental, una forma particular de pensar, una forma particular de organizar tu vida. A lo largo de este libro hemos visto algunos de esos principios: el autogobierno radical, la responsabilidad total sobre su vida, una exigencia organizada alrededor de un objetivo claro, la obsesión por los pequeños detalles, la disciplina que no depende de la motivación, la capacidad de proteger el entorno, el dominio de la atención, la identidad fuerte, la visualización, la transformación de la crítica en combustible, la competitividad canalizada
y una relación estratégica con el tiempo. Cada uno de esos principios por separado ya tiene poder, pero cuando se combinan crea algo mucho más fuerte, crean una mentalidad obsesiva. Y aquí aparece una pregunta importante, una pregunta que muchas personas se hacen cuando observan a alguien como Cristiano. ¿Es necesario obsesionarse para lograr algo grande? La respuesta no es tan simple. La obsesión tiene mala reputación porque muchas veces se asocia con el desequilibrio, con el fanatismo, con la pérdida del control, pero existe otro tipo de obsesión, una obsesión dirigida, una obsesión consciente, una obsesión elegida. La obsesión por mejorar, la obsesión por dominar una habilidad, la obsesión por construir algo que valga la pena vivir. Todas las personas que han cambiado su campo, en el deporte, en la ciencia, en los negocios, en el arte, han tenido de alguna forma esa obsesión. No una vida tibia, no una vida cómoda, una vida enfocada. Y eso no significa que todos deban vivir como un atleta de élite, pero sí significa que hay una lección muy clara aquí. Las cosas grandes rara vez nacen de la indiferencia, rara vez nacen de la comodidad, rara vez nacen de una vida dispersa. Suelen nacer de personas que organizan su tiempo, su energía y su atención alrededor de algo que consideran importante. Cristiano Ronaldo hizo exactamente eso. Construyó una vida entera alrededor de un objetivo y lo sostuvo durante décadas. Ahora la pregunta ya no es sobre él, la pregunta vuelve hacia ti. ¿Hay algo en tu vida que merezca ese nivel de compromiso? ¿Hay algo que te importe lo suficiente como para organizar tu tiempo alrededor de ello? Algo que valga la pena cuidar, proteger y construir con disciplina. Porque al final, esa es la verdadera lección. Cristiano Ronaldo no solo es un futbolista, es un ejemplo de lo que ocurre cuando una persona decide vivir una vida con claridad absoluta sobre lo que quiere construir. Y cuando alguien alcanza ese nivel de claridad, la obsesión deja de parecer una locura y empieza a parecer determinación. Y allí es donde empieza a construirse las cosas que con el tiempo terminan cambiando una vida o incluso una historia. Gracias.